¿Cómo están, amables oyentes de Radio Moderna 930, amplitud modulada? Esto es Pulso Informativo hasta las 5:30 de la tarde. Bueno, hoy día lamentamos la ausencia de Lucho Samán. Ustedes saben que él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Bacus a nivel nacional. Representa a miles y miles de trabajadores y por lo tanto a miles y miles de familia. Acuérdense que cada trabajador representa ¿cuántas personas? De 4 a 6 personas, porque el trabajador está manteniendo un hogar. No, claro, si es un trabajador joven y no se ha casado, bueno, pero tiene a sus hermanos menores, tiene al papá, tiene a la mamá. O sea, por angas o por mangas, el trabajador en el Perú, y entiendo que en el mundo entero, no se representa a sí mismo, sino que representa a su familia. Y Lucho Samán, que también tiene familia, representa como secretario general la voz de los trabajadores de Bacus a nivel nacional. ¿Cuál es el motivo de su ausencia hoy y en realidad de las últimas semanas? Hay una suerte, lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo los trabajadores. Quien habla es Rodolfo Lara, periodista metido en esto 36 años. Y si mi oficio no me ha alumbrado con oro o con plata o con mucho dinero, sí me ha dado muchas satisfacciones. Y eso me permite todos los días mirar de frente a mis hijos. Yo no tengo ningún ambague en llamarles la atención y en algún momento en reprenderlos, en la idea de que se alineen en el tema de la honorabilidad, la decencia, y se los pido cara a cara, mirándolos de frente a los ojos. Ay de aquellos que no tienen la autoridad moral, señora, señor, para mirar de frente a sus hijos. Y entonces, yo digo, Lucho Samán no viene. ¿Cuál es la razón? Está con la soga al cuello. Y la soga al cuello no se la han puesto los trabajadores del sindicato porque supuestamente puedan estar descontentos con su trabajo. Al contrario, Lucho Samán se ha portado a la altura de las circunstancias en este trabajo, en esta brega como secretario general del Sindicato de Obreros de Bacus. El problema de Lucho Samán es la alta dirección de Bacus. No porque, digamos, Lucho Samán les caiga mal, sino que lo que Lucho Samán hace a través de los micrófonos de Radio Moderna, a través de sus manifestaciones de protesta en la vía pública o de frente hacia los directivos, no les gusta a estos. ¿No es cierto? Ahora, a nadie le gusta, lógicamente, que le digan sus verdades. Pero la Constitución manda, sobre todo en un país con Estado de Derecho, que los directivos tienen la obligación de escuchar a sus trabajadores y en representación de ellos a sus dirigentes, ¿verdad? Pero aparentemente, por el hecho de que no les gusta que Lucho Samán les reclame, y con esto la corto porque tengo que ir a la pausa y después continúo, lo han amenazado, por lo menos desde mi impresión, en base a la información que yo manejo, desde mi impresión, lo han amenazado con que si sigue hablando, lo van a votar. Señora, señor, hay la pretensión de amenazar a los altos dirigentes de los diversos sindicatos de nuestro país por el único delito de levantar la voz y de reclamar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, incluso de los que abrupta y miserablemente han sido despedidos sin mayor argumentación. Vamos de inmediato a la pausa y luego seguimos con este tema. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazulesperú.com. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Muy bien, son las 4 de la tarde con 17 minutos. Este no es solamente un tema de Baccusa, y lo digo porque uno, sin necesidad de estar al pie de la letra con toda la información laboral de nuestro país, sin necesidad de eso, logra enterarse porque escucha radio, lee periódicos. ¿No es cierto? Tampoco me como todos los periódicos, pero voy hojeando los periódicos, veo algunos programas de televisión, converso con políticos, dialogo con algunos directivos de empresas y también con dirigentes de sindicatos, y uno se va enterando allí y va concluyendo de lo que está pasando en los últimos tiempos. Esto no empieza con Martín Vizcarra. Yo más bien creo que en Martín Vizcarra puede ser un motivo de cambios en nuestro país. Eso es lo que estoy pensando en base a la esperanza que uno siempre tiene de que las cosas tienen que cambiar en el Perú. Pero el maltrato a los trabajadores viene de atrás. Yo diría que viene de la época del fujimontesinismo. Yo aquí he sido claro y directo y he expresado siempre mi punto de vista sobre los grandes aciertos del fujimorismo, que está basado en 3 cosas. Así los caviares digan que eso no es tan cierto o es falso de toda falsedad, el fujimorismo logró en su lucha, liderando el enfrentamiento con los terroristas, logró derrotarlos porque todo el país lo apoyó al fujimorismo y se logró derrotar la subversión, el terrorismo. De eso no cabe ninguna duda. O sea, la historia es una. A mí no me gusta Fujimori. Yo hubiera preferido, como una lección para las nuevas generaciones, que Fujimori muriera en la cárcel. Bueno, le han dado ya el indulto, pero creo que se merecía morir en la cárcel por los latrocinios y las manos ensangrentadas de su gobierno, ¿verdad? Pero no puedo negar sus 3 aciertos fundamentales: la lucha, el éxito de la lucha contra el terrorismo, la reinserción del Perú a la economía mundial y la pacificación con los ecuatorianos, con los monos. Entonces, eso es indudable. Ahora, también tengo que decir, porque eso es parte de la historia, no es que porque uno es bueno tiene que ser bueno siempre, o porque uno es malo tiene que ser malo siempre. La historia cuenta, y esa es la idea, las cosas reales que han pasado. Estos 3 temas que yo acabo de mencionar como aciertos de Fujimori, la historia los tiene que reconocer, como también la historia tendrá que decir que el gobierno del fujimontesinismo enfrentó, pero salvajemente, a los sectores laborales. No solamente los reprimió, sino que los asesinó. Y ahí tenemos el caso emblemático de, no voy a decir mi amigo porque no era mi amigo, pero yo lo apreciaba mucho, le hice un sinfín de entrevistas, era un caserito de mi programa o del noticiero que quien habla conducía en los 90, como Pedro Wilca. Hasta hacía debates con el entonces presidente de la CONFIEP, un hombre ya de más de 60 años, que desarrollaba esos debates con Pedro Wilca, que era el otro lado, era el sector laboral frente a la patronal, digamos así, pero siempre con respeto de uno y de otro lado. Entonces,
el fujimontesinismo, como Pedro Wilca era un líder importantísimo, lo mató. Como Sendero mató, por ejemplo, a Pascuala Rosado, y como Sendero mató a María Elena Moyano, el terrorismo de Estado del fujimontesinismo mató a Pedro Wilca, reprimió a muchos trabajadores, y desde el gobierno también el terrorismo de Estado acabó con miles de personas, ¿no? Con el tema de que eran terroristas o colaboradores del terrorismo. Pero no me quiero alejar del tema. Lo que quiero decir, señora, señor, es que el problema contra los sectores laborales empieza durante el gobierno del fujimontesinismo, y han pasado los años y los sindicatos lamentablemente aún no pueden tener la unificación que siempre hubiéramos querido. Por ejemplo, en Bacus, y si quieren mis amigos obreros del sindicato de Bacus lo toman como una crítica en buena hora, ¿no es cierto? Pero es mi impresión, y no solamente me dirijo a los trabajadores obreros de Bacus, sino a los otros sectores de trabajadores, empleados, administrativos, los que transportan las cargas de la cervecera, los de marketing, etcétera, etcétera. Tan mal estamos, creo yo, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, que en Bacus hay varios sindicatos, cuando debiera ser un sindicato unificado. Lamentablemente no se ha podido, pese a la buena voluntad de los diversos sindicatos. Y yo creo que ese puede ser el motivo fundamental por el cual Bacus pisotea los derechos de los trabajadores, tanto así que empieza a pisotear también los derechos de los propios dirigentes sindicales. Lo que le está pasando a Lucho Samán, al que prácticamente han puesto en la picota, le están inventando 1000 cosas desde mi impresión, ¿eh? Y si quiere el Bacus que me querelle, le están inventando 1000 cosas para sacarlo de la empresa, al secretario general del sindicato de Bacus. Esto no me lo hubiera imaginado hace 10 años atrás, que en el año 2018 yo tenga que decir eso, porque eso se podría haber escuchado pues de repente en los 60, ¿no? Ya, está bien, en los 70, pero en el mundo. Pero en el año 2018, que tenga que estar diciendo por las ondas de una emisora tan importante como Moderna, que están pretendiendo echar de la empresa Bacus nada menos que al secretario general del sindicato, el sindicato de obreros, ya usted puede sacar cuenta, señora, señor, de cómo está la situación en el país. Ahora, repito, Bacus no es un lunar, al contrario. Bacus es un emblema de lo que le está pasando a muchos sectores laborales, a muchos sindicatos. Y estamos hablando de una empresa privada. ¿Ustedes quieren que le demuestre lo que pasa, por ejemplo, en una entidad del Estado? Ahí está Senasa. ¿Qué ha pasado con Miriam Tames? Valiente dirigenta del sindicato del Senasa. Senasa, como ustedes saben, es una entidad que se encarga de evaluar y de vigilar que los alimentos que nos vamos a llevar a la boca en el Perú estén en buen estado, en buenas condiciones, no tengan pesticidas ni nada que se le parezca, ¿verdad? O sea, todo lo que consumimos en los supermercados, en la paradita, que puede ser tubérculos, puede ser hasta carne, fruta, tiene que pasar, digamos, por las manos del Senasa para desarrollar su trabajo y dejar todo en buenas condiciones para que esto recién pueda llegar a los comedores, a las mesas populares de su casa, señora, señor. Senasa es una dependencia del Ministerio de Agricultura. A Miriam Tames hace varios meses atrás, una anterior administración, que felizmente ya no está, la echó así, sin sonrojarse, sin mover un músculo de la cara, la echaron, la votaron. Oye, pero es dirigente del sindicato, igualito. Entonces esto pasa en el sector privado, pero también en el sector estatal. Si pasa en ambos en ambos sectores, ¿qué podemos esperar? Si el Estado
no solamente no puede cuidar y proteger a los trabajadores peruanos del sector privado, menos puede hacerlo también en el sector estatal. Ese es el grave problema. ¿Dónde empieza el grave problema? ¿Que los directivos de Bacus son malos? Ese no es el problema. Porque siendo malos los directivos de Bacus, si tenemos un gobierno serio, honesto, transparente, que cumple lo que dice la Constitución, le sacaría tarjeta amarilla, para usar términos deportivos, a Bacus, si es que aprecia que están abusando de los trabajadores, y entonces los directivos de Bacus lo pensarían 2 veces para maltratar al sector laboral. Pero como tenemos un Estado pusilánime, un Estado que solamente sirve para que quienes manejan el Estado roben, solamente para eso, entonces la situación es de la calamidad que ahora les estoy contando. ¿Qué tiene que pasar? Creo que con Martín Vizcarra, quiero y tengo mi esperanza, las cosas van a cambiar. Y felizmente me da la impresión también, por lo dicho esta semana que está terminando ya de parte de Martín Vizcarra, que el tipo no tiene mucha paciencia. Él está tratando de ser un poco la voz de los que no tienen voz. No, esa es la impresión mía, yo puedo estar equivocado. Pero claro, no lo puede solucionar todo con una varita mágica. Quiero pensar que si Martín Vizcarra, el presidente de la República, se entera de estos atropellos de los directivos de Bacus, ya ve INBEV y toda esta transnacional les hace el paralé. La pregunta es, ¿hasta dónde puede aportar el ministro de Trabajo? Que tiene en su entorno a un grupo de asesores, algunos sin los estudios correspondientes o sin los títulos que exige una contratación y por lo tanto un pago mensual de 14, 17, 20, 24 mil soles. Pero no me voy a detener ahí, porque esa es harina de otro costal. Insisto, ¿está el ministro de Trabajo a la altura de las circunstancias? Si Hernán, con 83 años, que ya me está diciendo que tenemos que ir a la pausa, dice que sí está el ministro de Trabajo a la altura de las circunstancias, yo le pregunto entonces cómo se explica el caso de Miriam Tames en una entidad del Estado y cómo se explica la situación de Lucho Samán en una entidad privada. Estamos hablando de dirigentes de los sindicatos. Imagínense lo que pasa con los trabajadores de estas entidades estatales o privadas. Esto tiene que terminarse. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazulesperú.com. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Atentos a la hora, son las 4:32.
Estoy poniendo dos casos emblemáticos, pero hay muchos más, lógicamente, para oyentes que me están escuchando y dirán, oiga, pero aquí hay otro problema laboral en tal empresa, estatal o privada. Está bien, lo estoy diciendo, son muchos, pero estoy tocando como un reflejo de lo que está pasando en los sectores laborales, el caso de Miriam Tames en el SENASA, entidad del Estado, y el caso de Lucho Samán, máximo dirigente del sindicato de la empresa Abacus, entidad privada. Pregunta, ¿hay algún congresista de la República, de los 130, no estamos hablando de 13 congresistas que tiene el país, no, tiene 130, de los 130, ¿hay algún congresista que se ha puesto de pie, ha levantado la voz, ha golpeado la mesa y ha dicho, oye, ¿qué está pasando aquí en el SENASA? Señores de Bacus, ¿qué está pasando aquí con los trabajadores? ¿Qué pretenden con el secretario general? ¿Alguien ha saltado? Nadie. O les falta pantalones, Hernán, o están más dedicados a la vida bohemia, ¿no es cierto? A la vida fácil, a Roberto Tello, ustedes entienden, ¿no? Señora, señor. Y entonces están pues en su nube, ¿no? Para decirla de una manera más breve y corta. Entonces lo demás no les interesa. Al único que lo veo interesado en los cambios es al presidente Vizcarra. Pero estamos viendo que al presidente también este mismo Congreso de 130 le está poniendo cabe, le está diciendo, bueno, pero eso nos corresponde a nosotros, que la reforma, que el referéndum, que no nos puede imponer plazos el presidente, que qué le pasa, qué se ha creído, de repente es en diciembre, pero si no, pues será el próximo año, ¿ah? Unos días más, unos meses más, ¿qué importa? Esa es la respuesta insensible de este grupo de miserables a los que les pagamos y bien. Y no solamente, y digo a los 130, porque aquí no se trata de que no, solamente los fujimoristas y menos Acción Popular o menos Nuevo Perú o se porta muy bien el Frente Amplio, todito, los 130, señora, señor. Los 130 son unos miserables. Ninguno percibo que estén preocupados por lo que pasa en el país, repito, salvo el presidente y a él mismo, estos le están poniendo una serie de obstáculos para sus planteamientos. ¿Cuánta paciencia le quedará al presidente Vizcarra? Repito, esta semana ha seguido presionando. ¿Va a seguir con esa fortaleza? Le quieren bajar la llanta porque ahora le están buscando investigación fiscal con ese mequetrefe que se llama Pedro Chávarri. ¿Y qué fiscal de la nación? Dios mío, ¿qué habremos hecho los peruanos para recibir semejante castigo? Resulta que este mequetrefe, que no debiera ser fiscal de la nación, pero es fiscal de la nación con el respaldo del fujimorismo, ahora ya le tiró varios fiscales encima al presidente de la República y lo están investigando en Moquegua y que dicen que las obras que hizo cuando era gobernador regional, etcétera, etcétera. Que lo investiguen. Y si le encuentran algo, el presidente Vizcarra va a tener que responder. Pero a mí me parece que Vizcarra es lo suficientemente inteligente para no haber cometido errores durante su gestión como presidente de la región Moquegua. Es más, me parece que el presidente Vizcarra, cuando decidió hacer lo que está haciendo ahora, desde su mensaje el 28 de julio, tenía que haber, porque supongo que tiene buenos asesores, tenía que haber visto a lo que se metía. El presidente sabía, cuando lanzó su mensaje a todo el país el 28 de julio, que iba a pisar callos, iba a tener que reventar muchos huevos, y eso iba a determinar reacciones o represalias, y él tenía que saber su situación legal durante su gestión como presidente de la región Moquegua. Así que estoy seguro que por más que le busquen, no le van a encontrar nada a este tipo que ha decidido, como presidente de la República, ser la voz de las grandes mayorías de nuestro país. Yo lo dije la otra vez, no me dejarán mentir los oyentes que siempre me siguen. En el mensaje presidencial del 28 de julio, yo percibí un tufillo de amenaza del jefe de Estado al Congreso, palabras más, palabras menos, diciendo que
y se adelantó y tuvo razón, que si no aceptaban o le ponían obstáculos al referéndum para esos 4 temas, él estaba agotando todas las instancias constitucionales, pero que si no, iba a hacer todo lo que tenga que hacer para que se respete la voluntad popular. Y esta semana, casi como dándome la razón, el presidente ha vuelto a presionar a los parlamentarios, tanto así que los parlamentarios han salido encabezados por esta señora letona, que dijo: el presidente no puede imponernos plazos, que este es un ente autónomo, claro, siempre manejando el tema democrático o usando la palabra democracia, ¿no?, para defenderse. El presidente no puede imponernos plazos, el presidente tiene que entender que el Congreso es autónomo y que nosotros ya veremos. Muy bien, vamos a ver hasta cuándo le aguanta su paciencia al jefe de Estado. Pero, volviendo al tema laboral, yo aquí en mi celular lo había apuntado para no olvidarme. Lo han convocado, entre comillas convocado, a Lucho Samán, me da risa, ¿no?, a una reunión de investigación y diálogo. ¿Y por qué? Porque dicen que Lucho Samán ha faltado por difamación en agravio de la empresa al hacer mención en el Perú y en Colombia denunciando el despido de 15 trabajadores de la base Motupe. Mi pregunta es, ¿dónde está la difamación? Oye, difamación podría ser, Hernán, si yo denuncio en el Perú y en Colombia que han despedido a 15 trabajadores y la realidad es que no los han despedido. Eso puede ser difamación. Pero decir la verdad es difamación, ¿desde cuándo? ¿Quién ha impuesto esa idea ilógica? Lo que él está diciendo es verdad. Que si Lucho Samán no lo denunciara sería un cobarde. Para eso es secretario general, para expresar la voz de los trabajadores a partir de la defensa de sus derechos. Han despedido a 15 trabajadores en Motupe, que representan a 15 familias. ¿Qué quería la empresa transnacional? ¿Que Lucho Samán se muerda la lengua? ¿Que Lucho Samán se guardara la lengua en el bolsillo? Tenía que cumplir con su trabajo, con su misión. Lucho Samán no es un parido por las hadas. Lucho Samán es el secretario general del sindicato de Bacus y como tal tiene, no el derecho, tiene la obligación de defender a los trabajadores a los que representa. Y por eso lo acusan de difamador y por eso lo quieren despedir. Esto pasa en un país bananero solamente, señora, señor. Esto no pasa en un país que se precie de tener Estado de Derecho. Jamás. Por eso, desde aquí le hacemos un llamado a la gente del gobierno, al presidente de la República. Oiga, si tiene que cambiar al ministro de Trabajo, cámbielo. Si usted está siguiendo una línea, su ministro de Trabajo está siguiendo otra. Porque me parece a mí que no es una mala persona. Procede de la católica y me parece, a partir de eso, sin conocerlo, que puede ser una persona sensible. Pero el señor tiene los pantalones mojados. El señor creo que usa pañales. Y lo que necesitamos en el Perú es alguien como el presidente, que presiona, exige, porque siente que debe representar los derechos de las mayorías que lo han elegido como vicepresidente y en las circunstancias que hemos vivido como jefe de Estado, de acuerdo a lo que manda la Constitución de la República. O sea, el presidente entiende que él se debe a los peruanos. El ministro siente que él se debe a los peruanos, a los trabajadores, pero tiene miedo. Y eso motiva los pañales, que todos los días hay que estar seguramente cambiándoselo. Entonces no necesitamos, señor presidente, un ministro de ese nivel.
No necesitamos, disculpando la expresión, calzonudos. Necesitamos gente valiente. Puede ser un viejo, puede ser joven, de mediana edad como el ministro, puede ser de la Católica o de la San Martín o de la Villarreal, ¿no es cierto? Por último, sin estudio universitario, pero que tenga sensibilidad como el ministro, pero además con valentía, que el ministro no tiene. Eso es lo que nos hace falta. Está en manos del presidente, ojalá sus asesores, si no él, estén escuchando esto y tomen en cuenta lo que estoy expresando. Y lo hago de buena fe, porque yo sí creo que este gobierno está dispuesto a todo en defensa del país. Pueda que me equivoque, me he equivocado muchísimas veces, pero en este momento no puedo decir que estoy equivocado. Sigo con mi esperanza incólume en este gobierno. Ahora, que hay que hacer cambios dentro del gobierno, el presidente lo ha dicho esta semana. La corrupción está en todas partes, incluso en el gobierno, ha dicho el presidente. Oiga, ¿qué más claro? Ni el agua. Quiero terminar, Hernán, ¿le parece? Nos vamos a la pausa, expresando mi solidaridad con Miriam Tames en Senasa, con Lucho Samán en el sindicato de Bacus, y con ellos a todos los trabajadores y dirigentes sindicales de nuestro país. Pero también la autocrítica, que es lo que les demando a todos ustedes, la autocrítica, porque hay muchas cosas que también desde los sindicatos tienen que cambiar. Si los sindicatos fueran lo suficientemente fuertes, podrían ocurrir abusos contra los trabajadores, pero de ninguna manera que estén abusando incluso hasta con la dirigencia de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector estatal. Eso ya nos habla de un nivel inimaginable en el ámbito del pisoteo de los derechos. Entonces, la autocrítica es: ¿qué estamos haciendo mal? Y no me refiero ni al sindicato Senasa ni al sindicato de Bacus. Me refiero, señora, señor, a las centrales sindicales. ¿Dónde están las centrales sindicales? Porque así como uno dice, ¿dónde están los 130 parlamentarios? ¿Dónde están las centrales sindicales? A mi amigo, que él sabe que yo lo quiero mucho, Elías Grijalva, le pregunto, ¿dónde está la CTP, la Confederación de Trabajadores del Perú? ¿Dónde está la CUT de mi amigo Bazán, que nos conocemos desde los 90, desde los 80 me parece, claro, desde los 80, en Radio Santa Rosa, ahí frente a Palacio de Gobierno? ¿Dónde están los directivos de la CGTP? Esa es la autocrítica que yo demando. Porque percibo, no tengo la foto, no tengo la evidencia, no tengo el video, porque tampoco soy Magali, pero la impresión que me da, Hernán, con todo respeto, es que varios de estos dirigentes de las centrales sindicales se acuestan con los gobiernos de turno, se acuestan con los grandes intereses económicos que dicen enfrentar a partir de la defensa de los trabajadores, ¿no? Dicen enfrentarlos, pero al final se convierten en cortesanas.